Hola, soy Fe, la monitora encargada de impartir esta actividad de restauración online. En esta actividad lo que pretendemos es dotaros de las habilidades necesarias y de los conocimientos de materiales necesarios para que podáis hacer pequeñas restauraciones, bien en mobiliario, bien en elementos decorativos que tengáis en vuestras casas. Y para ello lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento de los trabajos que cada uno quiera hacer. Quiero decir, esta es una actividad muy personalizada, ya que cada restauración o cada redecoración va a requerir unas pautas muy concretas. Para ello vamos a utilizar las clases de Zoom de los miércoles de 7 a 8 y el campus virtual para que me vayáis dejando todas las dudas que tengáis y yo intentaré ir solventándolas y ir dándoos, bueno, las herramientas necesarias para que podáis ir avanzando en vuestros proyectos. En este primer vídeo lo que voy a hacer es acercaros un poco a lo que son los materiales que más se suelen utilizar en esta disciplina. Esto no quita que haya muchos más, o que en casos concretos necesitamos algo que ahora mismo no os voy a presentar, pero bueno, quiero que vayáis cogiendo un poco de familiaridad con materiales que vamos a utilizar habitualmente, y a eso vamos a dedicar esta primera sesión. Bueno, aquí hay una pequeña representación de materiales que vamos a utilizar en muchos casos, y voy a ir presentándolos un poco y diciéndoos las utilidades que le vamos a dar. Bueno, cuando empezamos con cualquier tipo de restauración o redecoración, que es lo que vamos a hacer en esta actividad, lo primero que hay que hacer es preparar bien la pieza, y para ello lo que necesitamos es una buena limpieza. Es importante desengrasar, quitar todos los restos que tuviera de ceras, de siliconas de abrillantadores, para que todo lo que hagamos encima vaya quedando bien, vaya adhiriendo bien. Es importante para eso pues que esté muy bien preparado. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar la pieza, sea una pieza de madera, de cerámica, de porcelana metálica, de hierro. En cualquier caso, lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser limpiar. Yo para limpiar utilizo mucho el disolvente universal. El disolvente universal tiene la característica de que nos sirve casi para limpiar cualquier superficie y de cualquier material. Tiene por contra el hecho de que, bueno, aparte de que no es muy ecológico, tiene un olor muy fuerte, y hay veces que, bueno, pues hay gente que bien es alérgica o que le molesta mucho los olores. En esos casos no es una buena opción. Pero si lo aguantamos, el disolvente es uno de los productos que mejor nos va a limpiar. Es verdad que necesitamos hacerlo en una zona aireada, porque ya os digo que tiene un olor muy fuerte. Si no podemos utilizar el disolvente, pues nos vamos a tirar a otro tipo de limpiadores. Puede ser un buen desengrasante. Es muy importante el aclararlo muy bien. Eso sí que es tan importante como limpiar, es aclarar cuando utilizamos desengrasante. A veces nos va a servir un alcohol sanitario o un alcohol de limpieza, a veces nos va a servir un aguarrás, pero es verdad que el disolvente nos va a servir casi en cualquier caso. Por eso es algo que lo presento como un material muy utilizable. Ya os digo que siempre que no tengamos problemas de alergias o que nos molesten mucho los olores fuertes. En ese caso buscaríamos una alternativa. Para utilizar esto sí que os comento, el disolvente ataca los plásticos, con lo cual hay que tener mucho cuidado con las manos, de no utilizar guantes de los que estamos acostumbrados, de látex o de vinilo, porque los deshace. Si queréis utilizar guantes, tienen que ser guantes específicos para productos químicos, pero bueno, de todas maneras, si no sois alérgicos, para utilizarlo puntualmente tampoco es que pase nada por no utilizar guantes. Una vez que hemos limpiado la superficie que vamos a restaurar o redecorar, entonces pasamos al siguiente paso. En el caso de las maderas, que va a ser uno de los materiales que generalmente más se restauran o se redecoran, hay veces que, dependiendo del acabado que le queramos dar, necesitamos deshacernos de todas las capas que tenga de acabado. Quiero decir, si tiene capas de barniz o capas de pinturas, de esmaltes, hay veces que necesitamos quitarla, dependiendo para qué acabado le queramos dar,
vamos a necesitar dejar totalmente limpia la madera. Para ello vamos a utilizar bien decapante químico, que es un producto que lo vamos a aplicar con una brocha, vamos a dejar que actúe sobre los barnices o los esmaltes, vamos a ver cómo los descompone, y con una espátula o con una lana de acero iríamos retirando esos restos de producto hasta conseguir que la madera nos quedara con el poro abierto. Luego requeriría una buena limpieza para no dejar restos de este producto que pudiera corromper los acabados que diéramos posteriormente. Aparte de esta forma de decapar, tenemos siempre la opción de la lija, bien con lija manual, bien con lijadora eléctrica, pero hay veces que son tan gruesos los acabados que bueno, con lija nos resulta muy difícil, por eso recurrimos al decapante químico, y la otra opción sería el decapado con pistola de calor. Bueno, es una técnica que hay que tener un poquito de cuidado porque podemos llegar a quemar la madera, con lo cual hay que trabajarla con un poco de tiento. Llegado el caso de que alguno necesitaréis que os informara de cómo utilizarlo, pues no hay problema, os haría una pequeña demostración de cómo utilizar la pistola decapadora, e incluso a veces nos interesa, cuando son superficies muy lisas, decapar lo que se llama con cuchilla o al cristal, que sería con un cristal al corte, o sea con filo, bien recto, pues podríamos ir quitando, raspando todas las capas gruesas que tuviera. Sobre todo eso lo utilizamos cuando son barnices. Bueno, una vez que tenemos la madera limpia, en el caso de la madera, lo que haríamos sería tratarla, si necesitáramos hacer un tratamiento curativo de insectos, como son las carcomas, pues sería el siguiente proceso. Para ello utilizaríamos un producto específico. Para ello es verdad que se oye que con petróleo, que con gasol, bueno, con un montón de productos se puede atajar el problema. Bueno, yo recomiendo siempre un producto específico. Son productos que vienen con unas características que, aparte de por contacto, que es por lo que mataría un gasoil o un petróleo a uno de estos bichitos, esto lo haría también porque crearía un ambiente tóxico tanto para los insectos actuales como para las larvas que quedarían, que eclosionarían al año siguiente. Esto solamente nos lo garantiza un producto específico para estos tratamientos anticarcoma. Vamos a atender a las indicaciones del producto. Dependiendo del producto te va a exigir una cosa u otra. De esta manera tendríamos ya lo que serían unas maderas saneadas en el caso de que tuviese insectos. Hay veces que nos interesa hacer un tratamiento preventivo. Existe un producto que es preventivo para, digamos, reforzar la madera ante posibles ataques de insectos. Se puede utilizar en el caso de que queramos, pues yo que sé, una casa que vamos a poner vigas de madera, pues siempre es interesante aplicar el producto, o en casas que van a estar poco habitadas, incluso muebles nuevos, pues es a veces interesante aplicar el tratamiento preventivo. Este es curativo, pero existe un tratamiento preventivo que también tienen casi todas las casas de estos productos. Esto estábamos hablando en el caso de la madera. Hay veces que lo que queremos restaurar es una pieza que tiene otras características, que es metálica, o que es plástico, o que es porcelana, cerámica. Bueno, en esos casos lo que hay que hacer es, después de una buena limpieza, aplicarle una imprimación multiusos. Es un producto que lo que va a hacer es que las pinturas adhieran mejor sobre superficies que no sean porosas, como pueden ser cualquiera de estas que os acabo de comentar. Existen imprimaciones al agua y al disolvente. Esta que os enseño en concreto es al disolvente. Bueno, depende un poco para qué podéis utilizar unas u otras. La tendencia es a utilizar cada vez más productos al agua, productos acrílicos, pero sí que es verdad que los productos sintéticos, con mucha menos cantidad de producto, crea capas mucho más finas y a veces es más interesante. Por ejemplo, para el cristal o para el plástico, a mí personalmente me gustan mucho más hoy por hoy las imprimaciones sintéticas que las imprimaciones acrílicas, pero bueno, que sepamos que las acrílicas funcionarían también. Esto lo utilizaremos, lo que os comento, siempre que vayamos a trabajar acabados
sobre piezas que no tengan poro, que no sean absorbentes. Una vez que tenemos preparados bien la madera, bien las piezas que no sean de madera con la imprimación, sí que pasaríamos a lo que es la decoración, dependiendo de qué estemos hablando, de maderas o de otras superficies. Vamos a poder darles acabados de pintura, o en el caso de la madera, a veces lo que queremos es darle un tono de madera más subido que el que tiene la pieza. Una vez que la hemos decapado, la hemos limpiado, le hemos abierto el poro, la hemos limpiado bien, nos ha quedado muy claro que tenemos subir un poco el tono. Podríamos con unos tintes bien al disolvente, bien al agua, que vienen en distintos colores de maderas, tonos de maderas, sapeli, caoba, castaño, nogal, embero, bueno, el que más se nos adapte. Ya os digo, los hay al agua y los hay al disolvente, bueno, es el que prefiráis. O bien podemos ir a lo que serían el extracto de nogal, la nogalina, que la mezclaríamos con agua templada, y dependiendo de la concentración de polvos vamos a conseguir más o menos intensidad de color, siempre en lo que sería la gama del nogal, desde los más claros hasta los más oscuros, teniendo en cuenta que los tintes suman tonos. Quiero decir, no es lo mismo teñir una madera virgen de pino que teñir una madera de nogal que ya esté oscurecida, que ya esté envejecida. Lógicamente, al sumar tonos, siempre va a quedar más oscura sobre una madera que ya tenga color. Hay que ir haciendo pruebas hasta conseguir la tonalidad que queremos. Esta lo utilizaríamos solamente en el caso de madera que esté con el poro abierto. Si no tuviera el poro abierto y quisiéramos dar un acabado, podríamos hacer alguna imitación de madera utilizando pinturas de acabado y encima pátinas o veladuras para hacer imitaciones de madera. Pero eso ya sería una imitación, no sería sacar lo que es la propia madera. En el caso de que queramos pintar la madera o queramos pintar cualquier otra superficie, una vez que le hayamos dado la imprimación, lo que vamos a utilizar son pinturas. Pueden ser al agua sintéticas, pero aquí sí que es verdad que la oferta de pinturas al agua ahora ya es muy grande y sí que tienen buenos acabados, con lo cual bueno, el futuro está en la utilización de pinturas al agua. Es verdad que en otros materiales todavía no han conseguido para mi gusto la misma calidad en un acrílico que en un sintético, pero en el caso de las pinturas de acabado sí. Bueno, tradicionalmente para piezas pequeñas, que son lo que solemos hacer de pequeños trabajos, tradicionalmente usábamos un poco lo que eran las pinturas que se usan en manualidades. Son pinturas que tienen un buen poder de cubrición, pinturas al agua, bueno, funcionan bien, y tenemos a nuestra disposición una gama grandísima, bueno, y es perfectamente utilizable. Es verdad que en los últimos años han salido al mercado pinturas multisuperficies que teóricamente no requieren la utilización de la imprimación en el caso de superficies que no sean porosas, quiere decir, digamos que vendrían con la imprimación incorporada, como puede ser esta híbrida de Cadence, pero las hay de otras marcas. Se caracterizan porque tienen normalmente muy buen poder de cubrición y son muy duras. Aun siendo multisuperficies y no requiriendo obligatoriamente la imprimación, hay superficies sobre las que yo recomendaría utilizarlas. Si queremos esa pintura porque es muy dura y muy cubriente, perfecto, pero sí quedaríamos imprimación debajo. Yo, por ejemplo, sobre un cristal siempre utilizaría una imprimación previa a las pinturas, aunque fuera multisuperficie. Y luego tenemos la opción de los esmaltes. Tradicionalmente las que había en el mercado eran esmaltes en principio sintéticos, al aguarrás. Bueno, esto sí que ha mejorado muchísimo y se han conseguido acabados mates y satinados muy duros, que bueno, siempre el brillo siempre era más duradero. Pues es verdad que se han conseguido pinturas con un acabado muy duro, en acabados mates y satinados también, y en pinturas al agua, como pueden ser, pues, esta es una de Mary Paint, que también es multisuperficies, tiene la misma característica que esta híbrida de Cadence. No necesitaríamos imprimirla teóricamente
aunque os comento que yo también lo haría, o esta ecológica de Titán, que también es multisuperficies, o sea que también se podría aplicar directamente. Tienen cualquiera de ellas, y más que existen en el mercado, esta es una pequeña representación, cualquiera de ellas tiene muy buen acabado para cuando queremos acabados de esmalte. Bueno, y otras pinturas que están ahora muy en uso son las chalkis, son pinturas efecto tiza. Estas, vuelvo a deciros lo mismo, estas son en concreto de una marca, pero ahora existen en el mercado de muchísimas marcas. Son pinturas también muy cubrientes y que tienen un acabado como un poco rústico, son acabados muy mates, un poco gruesos, muy fáciles de lijar, con lo cual se adapta muy bien a la técnica del decapé cuando queremos hacer una pintura desgastada, ¿eh? Y tiene acabados como, da acabados como muy rústicos. Bueno, está muy de moda, es un acabado, estos son acabados como más finos, estos son acabados más rústicos, depende un poco del acabado que le queremos dar a la pieza o la técnica que vayamos a querer utilizar. Es verdad que si queremos hacer un decapé, yo me tiraría por facilidad a la chalky, pero si quiero un acabado fino, suave, me tiraría a un esmalte. Eso ya es cuestión de ir hablándolo dependiendo de lo que queráis. Bueno, una vez que hemos dado color, bien sea tonos de madera, bien sea con esmaltes o con chalkis, o con las pinturas acrílicas de manualidades de toda la vida a las piezas, podríamos darle encima un acabado. Es verdad que los esmaltes, por ejemplo, vienen listos para dejarlos de acabado si se quisiera, pero si prefiriéramos darle un acabado de cera o de barniz, o ambos, podríamos hacerlo perfectamente. Para ello tenemos a nuestro alcance barnices de distintos tipos, barnices a base con base sintética, los de toda la vida que se utilizaban en madera, los hay con color y los hay incolores, acabados satinados y acabados brillantes. Bueno, estos se utilizan ya en casos muy concretos porque la oferta de los acrílicos también nos pasa como en las pinturas, ahora ya es muy importante. Entonces, bueno, salvo en casos muy concretos que nos interese lo sintético, vamos a ir a lo que nos es más ecológico y más cómodo, que son los acrílicos. Existen distintos formatos de distintas casas y los acabados lo mismo, mate, satinado o brillante. Tenemos la opción de los que vienen enriquecidos con poliuretano, que son barnices mucho más duros, crean más capa, entonces bueno, hay veces que nos interesan y otras que no. Son los que se utilizan por ejemplo en suelos o en tapas de muebles que van a tener mucho trote. O tenemos la opción de barnices epoxi de dos componentes, que crean el efecto cristal un poco parecido a las resinas que ahora también están tan de moda, que hace un efecto cristal. Lo hay satinado también, pero realmente aquí el que hace un efecto distinto y llamativo es el brillante, que hace el efecto de un cristal, que incluso nos dejaría o nos permitiría hacer pequeñas incrustaciones en él. Una vez que hemos barnizado, podemos encerar, o a veces lo barnizamos y enceramos porque nos gusta más el acabado de la cera, y nos vamos también pues a aplicar una cera en pasta, cera líquida, una buena cera. Yo la utilizo normalmente, la aplico normalmente con brocha, con estos pincelotes de virola de cobre, se adapta muy bien para llegar bien a todas las superficies. Cuando aplicamos la cera con trapo, muchas veces hay sitios a los que no llegamos o que no llegamos con la misma intensidad, entonces por eso me gusta más aplicarlo, si se puede, con brocha. Se le daría una mano, se dejaría secar el tiempo que el fabricante nos recomiende y se brillaría bien. Con un trapo de algodón, a poder ser blanco, o bien con un cepillo, pues mismamente de los de brillar los zapatos. Yo tengo algunos para ceras incoloras, que se adaptan muy bien, sobre todo cuando son piezas que tienen tallas o zonas rebuscadas. O a veces también podemos utilizar el estropajo de esparto o la estopa para brillar, que nos ayuda mucho. Incluso a la hora de aplicar la cera, hay veces que nos interesa pulir y la vamos a aplicar con lana de acero fina. Con movimientos circulares, con lana de acero empapada en cera, vamos a ser capaces de pulir acabados que estén un poquito toscos. Bueno, entonces ya estamos
lo que son los acabados, y ahora os voy a hablar de algún producto que en el medio sí que vamos a utilizar o vamos a necesitar a veces, como son las masillas, pues nos vamos a encontrar con que vamos a tener que rellenar agujeros o desconchones, imperfecciones. Bueno, para ello tenemos a nuestro alcance masillas de muchos tipos, la masilla de pared, que nos va a servir para muchas cosas, masillas más elásticas o flexibles para zonas más con más trote o con más uso, o masillas específicas para madera en cera. Bueno, tenemos masillas epoxi de 2 componentes que son muy duras. Bueno, depende un poco para qué vamos a utilizar un tipo de masilla u otra, y lo mismo nos ocurre con los adhesivos. Vamos a tener a veces que pegar pues pequeñas piezas que nos hayan caído o demás. Utilizaremos de manera general, lo que más se utiliza es la cola de carpintero, la cola blanca de carpintero, pero también a veces nos interesan las colas de contacto o los pegamentos de cianocrilato, que tienen la facilidad de que todo es mucho más rápido, y bueno, hay veces que nos interesa. Así que esto sería en cuanto a los productos, una pequeña representación de los más utilizados. Aparte de esto, vamos a utilizar lógicamente bastante lija. Existen lijas de papel pues para madera, para metal, para pinturas utilizándolas en húmedo, o para pulir muy suave el metal. Tenemos la opción de los tacos de lija, que a mí me resultan muy cómodos. Estos son tacos de lija de grano medio, que yo los utilizo mucho. Tienen la ventaja de que se pueden lavar y se recuperan muy bien. No son infinitos, pero aguantan mucho. Y tenemos también las esponjas, que tienen la ventaja de que se adaptan muy bien al doblar muy bien. Cuando tenemos zonas difíciles, pues se nos adapta muy bien. Aparte de eso, vamos a trabajar con brochas o pinceles. Las brochas pueden ser bien de cerda, que son las que hemos visto toda la vida por nuestras casas, o bien estas que son de pelo sintético, pero muy suave. Siempre que podamos vamos a utilizar este tipo de pelo. Es verdad que cuando son piezas que tienen que limpiarse mucho con disolventes se estropean más, pero cuando hablemos de productos al agua vamos a intentar siempre irnos a una brocha de pelo muy suave, que va a conseguir acabados mucho más finos. Tenemos la opción de utilizarlo en ese formato o en formato pincel, si nos vamos a piezas más pequeñas. Aparte de eso, utilizaremos pues espátulas para la aplicación, a veces tanto de pegamentos como de masillas. Bueno, y digamos que esto que os he presentado son un poco los materiales con los que vamos a trabajar de manera más habitual. Esto no quiere decir que cada proyecto requiera unas cosas concretas, y eso es lo que yo, a través de las clases de Zoom de los miércoles, voy a ir viendo con vosotros, o a través de las consultas que me dejéis en el campus. Yo voy a intentar pues entrar prácticamente todos los días de lunes a viernes en el foro para ir atendiendo vuestras dudas, y que podáis ir adelantando trabajo, y para la clase de los miércoles ya que vayáis con las dudas como mucho más concretas. Así que bueno, esta va a ser la forma de trabajo. Os espero el miércoles en clase, o con las dudas que me vayáis dejando en el campus, y espero que a lo largo del curso seamos capaces de hacer unas cuantas remodelaciones y redecoraciones en piezas que nos interese recuperar. Nos vemos en clase, un saludo.